Dios les bendiga, mis hermanos del Templo del Shaddai. Daremos inicio al culto de este día, no sin antes hacer una pequeña lectura de la palabra del Señor. Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice la bendita palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena voluntad ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque serás medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a dar inicio, mis amados hermanos, unas hermosas alabanzas, gloria a Dios. Abra su himnario ahí en el himno número 26 de la antigua versión de los himnarios, nueva versión, el himno número 10. Gloria a ti, Jesús divino. Aleluya. En el cielo a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro seguimos gozándonos, hermanos, aleluya. Ahora su himnario nuevamente en el himno número 44 de la antigua versión de los himnarios. Marchemos presurosos por la senda. Himno número 190 de la nueva versión. Gócense, mis amados hermanos del Templo del Shaddai y la iglesia Puerta de Sión, aleluya, que están juntamente con nosotros, gloria al Señor, aleluya. Marchemos presurosos por la senda, mis amados hermanos, Puerta de Sión, Templo El Shaddai, aleluya. Marchemos presurosos por la senda que el divino Salvador nos enseñó. Oigamos su palabra pura y bella, que en su santo evangelio nos dejó. Guardemos sus mandatos con firmeza, desechando el egoísmo y el error. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo el que
suficiente para poder resistir la tentación. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo en ti hay paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Cantemos con alegres corazones al Señor que de su gracia nos llenó. Cantemos por doquier las bendiciones que su mano divina derramó. Cantemos con amor al Dios eterno, porque nos da su bondad y su perdón. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo en ti hay paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive, mis amados hermanos de Puerta de Sión, Templo del Shaddai. Gloria al Señor, aleluya. Sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios con este precioso himno que se titula En negro fango yo estaba hundido. Himno número 193 de la antigua versión. Nueva versión 262. Gloria al Señor. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Sígase gozando, mis amados hermanos, aleluya. Puerta de Sión, Templo de Shaddai, aleluya, gloria al Señor. Compartan este hermoso servicio, mis amados hermanos, aleluya, en sus páginas, gloria al Señor. En negro fango yo estaba hundido, y ahí perdido Jesús me halló, y con su brazo fuerte extendido de aquel peligro me rescató. Soy redimido, eso es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Por eso mi alma agradecida, aquí rendida, te da honor. Por esa llama que está encendida y que me infunde tu santo ardor. Soy redimido, eso es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Si estás caído como yo estaba, y tu alma vaga lejos de Dios, Cristo es tu amigo, dale tu carga, que solo Él salva y da perdón. Soy redimido, eso es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Muy pronto unidos, los escogidos, ahí estaremos con el Señor. De gracia llenos, siendo testigos que por los siglos es Dios de amor. Soy redimido, eso es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive, hermanos, gloria al Señor. Sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, hermanos, gloria a Dios. Tu palabra santa llama, dice este hermoso himno que a continuación estaremos entonando, gloria al Señor. No sin antes hacerles la invitación, mis amados hermanos, a que compartan este video, gloria a Dios, para que así el pueblo del Dios, el templo del Shaddai,
y puerta de Sión se puedan gozar en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Tu palabra santa llama, 245 de la antigua versión de los himnarios, nueva versión 143. Aleluya. Sígase gozando, mi amado hermano, aleluya, con otro hermoso himno que se encuentra, gloria al Señor. En la antigua versión viene en la sección de los jóvenes, amados hermanos, aleluya. Himno número 67, cuán grande es Él. De la nueva versión 8. Cuán grande es Él. Gloria a Dios. Sígase gozando, mi amado hermano, con este precioso himno. Gloria a Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.
al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria al Señor, aleluya. Ciertamente, mis amados hermanos, grande es el amor de Dios, aleluya. Aunque el enemigo quiere parar a toda costa su palabra, mis amados hermanos, seguimos por este medio exaltando y glorificando el santo nombre de nuestro Dios, aleluya. Nosotros respiramos, mis amados hermanos, por lo tanto tenemos que alabar y glorificar su santo nombre. Así como dice aquí en su palabra en el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya, gloria al Señor. Por eso seguiremos, mis amados hermanos, exaltando y glorificando el santo nombre de nuestro Dios, aleluya, por medio de sus alabanzas, aleluya, que el Señor ha creado para gloria y honra de su nombre. Sigue diciendo, mis amados hermanos, el coro de este hermoso canto de cuán grande es Él, gloria al Señor. Lo repetiremos, así estaremos dando por finalizada, mis amados hermanos, nuestra participación en la alabanza de este día. Gloria a Dios. En la palabra de nuestro Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Ánimo, puerta de Sion, templo del Shaddai. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la iglesia del Shaddai y de la iglesia Puerta de Sion. Hoy, jueves 26 de marzo, estaremos tratando un tema muy importante. Dios quiere que continuamente estemos en comunión con Él y vamos a estar platicando algo acerca de la oración. Leemos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La oración es un medio de gracia que Dios nos dejó, una forma de cómo podemos comunicarnos con Dios. Por medio de la oración podemos invocar a Dios, también podemos humillarnos delante de Él, podemos exaltar su nombre. Por medio de nuestra oración podemos hacer algo más, podemos clamar a Dios en tiempo de pruebas, en tiempo de necesidad, en tiempo de enfermedad, en tiempo de angustia, cuando sentimos miedo, cuando sentimos soledad, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos angustiados. Podemos clamar a Dios por medio de nuestra oración. En la Biblia encontramos en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y maravillosas que tú no conoces. Ahí podemos ver cómo podemos clamar a Dios y Él nos enseñará lo que nosotros no sabemos. Cuando oramos, debemos estar seguros que Dios es nuestro Padre Celestial
y que Él nos escuchará desde los cielos. En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer con todo nuestro corazón cuando oramos que Dios nos está escuchando. Cuando nos acercamos a Dios en oración, después de agradecer a Dios por los favores y beneficios recibidos, debemos pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas las ofensas que hayamos cometido. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que Él nos perdona. Él perdona toda iniquidad, Él perdona todo pecado. Entonces, podemos venir al Señor con toda confianza y pedirle que nos perdone. Ya que el Señor nos haya perdonado, entonces podremos acercarnos a Él por medio de la oración, confiando en que Él va a escuchar lo que nosotros pidamos. El Señor Jesucristo dice en su palabra, en Juan 3:17, que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El Señor no vino a condenarnos, el Señor no vino a levantar una condena sobre nosotros, el Señor vino para perdonarnos, el Señor vino para salvarnos, el Señor vino para redimirnos. Él murió, Él resucitó y Él nos enseñó que por medio de Él tenemos vida y vida eterna. Dios escucha la oración. La Biblia dice: ¿acaso el que hizo el oído no oirá? Salmo 94:9. La oración debe ser en todo tiempo y en todo lugar. En Timoteo capítulo 2, verso 8 y 9 encontramos que dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y también en el libro a los Efesios, capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y toda súplica, velando en ello con toda perseverancia. Ahí encontramos a través de las Escrituras que debemos de orar en todo lugar. Primero, en todo lugar, dice la Biblia, levantando manos santas, sin ira y ni contienda. Después dice, orando en todo tiempo, con toda oración y toda súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué podemos aprender de ahí? Que debemos de ser persistentes, que debemos de orar siempre, en la noche, en la mañana, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando vamos a comer, debemos de orar, porque la Biblia dice con toda perseverancia, que debemos de ser perseverantes, siempre estar orando, siempre estar buscando a Dios por medio de la oración, siempre estar clamando a Dios cuando tenemos necesidad, cuando estamos enfermos, cuando estamos angustiados. Debemos de clamar a Dios porque Él siempre va a estar atento a nuestra súplica. La oración debe ser con toda sencillez de corazón y no con arrogancia. Encontramos en las Sagradas Escrituras la oración de dos hombres, uno publicano y otro fariseo. El fariseo oraba puesto en pie, en voz alta, y mencionaba que había ayunado, que había ofrendado, que había hecho limosnas, mas el otro hombre era publicano y estaba arrodillado y estaba humillado delante del Señor y decía: Señor, sé propicio a mí. En estos ejemplos podemos aprender que la oración con sencillez es la que el Señor va a escuchar. La oración debe ser siempre con humildad, la oración debe ser siempre con toda sencillez de corazón. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, también recurrió a la oración, dirigiéndose al Padre Celestial. Encontramos cómo el Señor enseña a orar a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo,
verso 9, leemos la oración que enseñó el Señor Jesús a sus discípulos. Dice: vosotros pues oraréis al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Como podemos ver en esta oración, el Señor empieza dirigiéndose al Padre, porque en otra ocasión el mismo Señor Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la oración debe ser dirigida al Padre Celestial, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la oración debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el que derramó su sangre, Él es el que dio su vida por causa de nosotros, y porque Él intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. También en esta oración el Señor menciona el pan de cada día, enseñándonos de esta manera que nosotros debemos de orar, pedir y dar gracias por los alimentos diariamente. Y también nos enseña que debemos pedir a Dios que seamos libres de toda tentación y de todo mal. Cuando termina la oración, le da la gloria a Dios. De esta manera nosotros debemos dar gloria a Dios en todo tiempo, por todos los beneficios y por todo lo que el Señor nos haya dado. En otra parte de la Biblia encontramos al Señor Jesús orando por sus discípulos. En Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Así, con esta oración, Él ora por sus discípulos y creemos que hasta hoy sigue intercediendo por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, pues en esta tarde esto es lo que hemos recopilado de las Sagradas Escrituras para poder elaborar este tema, para poder compartir con ustedes este hermoso tema acerca de la oración. Vamos a estar orando en todo tiempo y con toda súplica, como dice la palabra de Dios. No dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos de buscar a Dios. Oremos en todo tiempo. Yo les invito a que sigamos buscando a Dios, a que sigamos arrodillados, que sigamos humillados delante de Dios, porque el Señor escuchará nuestra oración. Nosotros los creyentes, los cristianos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese poder para orar, tenemos ese poder para comunicarnos con el Señor a través de nuestra oración. Por eso es que estamos invitando a la iglesia de Shaddai, a la iglesia Puerta de Sion y a todos los demás hermanos que pueden escucharnos o que pueden vernos a través de estos medios de comunicación, para que pueda llegar a sus hogares esta palabra de Dios y podamos así estar orando en todo tiempo, buscando al Señor, como dice la palabra de Dios, con toda perseverancia y toda súplica. Yo en particular quisiera invitarles a que sigamos orando, que oremos principalmente por la iglesia, que oremos principalmente por los ancianos, que oremos por los niños, que oremos por nuestro país, que oremos por nuestro presidente, que oremos por nuestros gobernantes, que oremos en todo tiempo, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, que nos acordemos de orar por todas las familias que están sufriendo, por los que están en la cárcel, por los niños huérfanos, por las viudas, que también no nos olvidemos de orar por los pastores, los siervos de Dios, porque ellos son los que llevan la carga, ellos son los que llevan
las cargas más pesadas de toda la iglesia. Entonces nosotros tenemos que orar, debemos de clamar, debemos de buscar a Dios y pedirle al Señor que nos bendiga, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza y que no perdamos la fe, que no perdamos la visión en Él, sino que seamos perseverantes y podamos salir adelante, que podamos salir triunfadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es lo que hemos podido compartir con ustedes, hermanos de las iglesias y hermanos que nos escuchan o que nos van a escuchar más bien a través de este micrófono, que podamos estar unidos en oración. Ese es el tema de esta tarde. Dios les bendiga abundante y ricamente. Amados hermanos, iniciamos hoy nuestra lectura en el capítulo número 10 del Evangelio según San Mateo. Les envío, hermanos, un cordial saludo en el amor del Señor Jesucristo. Iniciamos todos juntos. Si tienen ahí en casita su Biblia, hermanos, la abrimos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, para llevarla todos en unidad como lo hemos estado haciendo, hermanos. Dice así la palabra preciosa de nuestro Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregáis a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que prevaleciere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que un maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los hombres de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en decisión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirles de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Mas a qué compararéis esta generación, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lastimasteis. ¿Por qué? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, diciendo, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Sicilio y en ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que ni uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder
acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él dijo, ¿qué hombre había de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levanta? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo: a cualquiera que me extienda tu mano, y la extendió, y le fue resucitada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien yo he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si echó fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí que Salomón en este lugar, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa y de dónde salí, y cuando llegue allá la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y al postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también encontrará a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi madre. Hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor siempre tiene una palabra oportuna para cada uno de nosotros. La paz de Dios, pequeños del Shaddai, Puerta de Sion, un saludo para todos los niños. Que Dios los bendiga nuevamente en esta tarde. Vamos a iniciar con una oración dándole toda la gloria y la honra a nuestro Dios, exaltando el nombre de nuestro Dios, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estemos. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque tienes cuidado de nuestras familias. Gracias porque tú eres Dios grande y poderoso. Hemos confiado en ti y sabemos que tú estás con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta tarde que abras nuestro entendimiento, nuestros corazoncitos, para que tu palabra entre a nuestro corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así, con esta oración, niños, vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad?, cuando sabemos que nosotros estamos bajo el abrigo de nuestro Dios, ¿verdad?, que nos sentimos protegidos, nos sentimos amados, nos sentimos seguros ahí, que nadie nos puede tocar, ¿verdad?, porque sabemos que estamos, que Dios está con nosotros. Entonces vamos a ver que es tan hermoso nuestro Dios con nosotros, aun aunque seamos pequeños, ¿verdad? Dios nos ama y Dios está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos mira, Él nos guarda, Él está siempre ahí, ¿verdad? Porque es la protección divina, es algo que nadie puede entender, cómo Dios nos protege, porque nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos guarda, cómo Dios nos guarda, aunque la gente no lo pueda ver, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que estamos seguros. Entonces,
sabemos que Dios es nuestro refugio. Él es como un castillo donde podemos ir cuando hay peligro, donde podemos resguardarnos sabiendo que nada nos pasará. Nada nos puede pasar, ¿verdad? Si estamos guardados en Dios. ¿Cómo podemos llegar a ese castillo? A través de la oración. El Salmo 46 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que no tengamos miedo porque Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces, así dice la Biblia. Entonces nosotros le creemos la palabra de nuestro Dios, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Que Él siempre cuidará de nosotros. Desde que antes que naciéramos, ¿verdad? Él ya nos conocía y ya sabía que íbamos a estar, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces Él siempre tiene cuidado de nosotros, más ahora que le conocemos, que ustedes le conocen en su corto tiempo, por sus edades, que algunos de ustedes tienen 4 años, 5 años, ¿verdad? Hasta 10 años, 12, todavía están, ¿verdad? Como pequeños, ¿verdad? Ya después entran a los intermedios, ¿verdad? Y pues van creciendo, pero en su pequeñez, ¿verdad? Ustedes conocen que Dios es bueno, que Dios está con ustedes. Entonces, ¿por qué nos dice, verdad? ¿Por qué la enseñanza de hoy, verdad? Nos dice que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ver porque nosotros sabemos que Dios siempre va a cuidar de nosotros. Hay una historia bíblica muy hermosa donde el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se levanta un hombre llamado Herodes, ¿verdad? Que él, pues él no quería que nadie viniera a ocupar. Él pensaba que iba a ocupar su lugar, ¿verdad? Porque él quería ser siempre él nada más, ¿verdad? El rey o el que mandara, y no quería que viniera nadie, ¿verdad? A ocupar el lugar. Entonces, pero Dios se había puesto a alguien, que es nuestro Señor Jesucristo, que viniera al mundo a nacer, ¿verdad? Todos conocemos cómo él vino a nacer, ¿verdad? Ahí en Belén. Entonces, cuando el Señor Jesús, los magos se dan cuenta que el Señor Jesús, ¿verdad? Iba a nacer, porque ellos fueron guiados por una estrella. ¿Se acuerdan de que una vez vimos esta clase? Cómo la estrella, ¿verdad? Los guiaba hasta donde estaba el Señor Jesús, ¿verdad? Que había nacido. Entonces Herodes, ¿verdad? Se da cuenta que estos magos iban para allá, ¿verdad? Y les habló y les dijo, vamos, avísenme cuando encuentren al Cristo, el Señor Jesús, para que yo también vaya y le adore. Así le decía, ¿verdad? Les dijo a estos magos, y estos magos pues le dijeron que sí, pero cuando llegaron allá, ¿verdad? Un ángel les dijo que no regresaran por el mismo camino, porque el ángel sabía que la intención de Herodes no era bueno, que él quería hacerle daño. Entonces Herodes se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que los magos no regresaban, y entonces se dio cuenta que lo habían engañado, que no le habían dicho la verdad. Entonces se levanta este hombre y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Dice la Biblia que mandó a matar a todos los pequeñitos, a todos los bebés en ese tiempo. Nos damos cuenta cómo es que vivieron, ¿verdad? Con miedo en aquel tiempo, aquellos que tenían bebés, ¿verdad? Todos los mataron, menos Entonces dice la Biblia que vino un ángel, ¿verdad? Y le habló a José de noche y le dijo, ¿verdad?
que se levantara y que se llevara al niño, ¿verdad? Y a María, que se fueran a Egipto, que se fueran para allá porque había alguien que los quería, que quería matar a Jesús. Entonces José escucha la voz del ángel y se levanta y se van, ¿verdad? Se van a Egipto. Dios los guardó en aquel lugar para que no le pasara nada. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios es bueno, cómo Dios cuida de nosotros. Dios nunca va a permitir algo que les pase a ustedes. Dios cuida de ustedes, Él está con ustedes, ahí donde están, ahí en sus casitas, ahí está el Señor Jesús, ahí está cuidando de ustedes, está viendo, ¿verdad? Cómo están, cómo se sienten, qué miedo tienen. Él está ahí, nada más de que ustedes, pues todos sabemos que no lo podemos ver, pero ustedes saben cómo lo pueden sentir a nuestro Dios. Solamente tienen que pedirle en oración, pedirle al Señor Jesús, ayúdame. Cuando tienen miedo, cuando tienen desconfianza o piensan que algo va a pasar, algo malo viene o algo va a suceder, pensamos muchas cosas. Ustedes los pequeños a veces de noche no pueden dormir porque se ponen a pensar, escuchan las noticias y escuchan cosas que pasan por el mundo, pero Dios está ahí con ustedes. Él está ahí, así como el Padre estuvo con el Señor Jesús, ¿verdad? Lo cuidó, fue Él el que mandó al ángel que fuera a decirle: levántate, José, y llévate a Jesús y a María a Egipto, porque Herodes los quiere matar. Mandó a matar a todos los niños, y José lo que hizo, se levantó y agarró el niño y agarró a María y se fueron, ¿verdad? Y allá estuvieron hasta que volvió a aparecer el ángel, volvió a aparecerle a José y le volvió a decir: ya puedes regresar a Israel. Ahora ya puedes regresar porque el que quería matar al Señor Jesús ya está muerto, ya se murió, ¿verdad? Entonces ya no tienen por qué temer para regresar a Israel. Y así lo hizo José. Una vez más escuchó la voz del Señor Jesús, de Dios, ¿verdad? Y regresaron otra vez a Israel con el Señor Jesús, y ahí fue donde creció, ¿verdad? Y ahí fue donde se cumplió lo que estaba escrito en la Biblia, que Él iba a crecer y iba a dar su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios tenía ese plan perfecto para Él y lo guardó, así como para ustedes. Hay un plan perfecto para cada uno de ustedes. Dios los cuida, Él los protege, Él los guarda, Él les ama, y entonces Él tiene un plan para cada uno de ustedes. A veces nos desesperamos y no sabemos qué hacer, pero la Biblia nos dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Entonces no debemos de qué preocuparnos, de qué temer. Hay que estar seguros que Dios está ahí con ustedes, ahí en sus casitas. Ahí está Dios, ahí está velando Él por ustedes. Cuando ustedes están durmiendo, el Señor Jesús ahí está cuidándolos, ¿verdad? Que nadie les haga daño. Pero también ustedes acuérdense, antes de dormir tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Hay que pedirle que nos guarde de los sueños malos, porque aún en los sueños a veces el enemigo nos ataca y nos hace meter miedo. Pero si nosotros le pedimos a Dios, le pedimos que vele nuestros sueños, no vamos a soñar nada malo y vamos a despertar tranquilos. Y aún en la mañana también debemos de darle gracias a nuestro Dios porque nos da un día más
porque nos permite abrir nuestros ojitos y podemos ver lo hermoso que es el día, ¿verdad? Entonces esto es hermoso, es hermoso conocer a nuestro Dios, saber que nuestro Dios nos protege, saber que podemos acudir a ese castillo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo podemos hallar? ¿Cómo lo podemos encontrar? Solamente en oración. Ustedes saben que cuando sientan esta necesidad de buscar a nuestro Dios, de decirle algo a nuestro Dios, nuestro temor, ¿verdad? Debemos de acudirlo en oración, encerrarnos ahí en algún lugar, en un cuartito, ¿verdad? Ahí encerrarnos y hablar con nuestro Dios y decirle: Señor, ¿verdad? Ayúdame, tengo miedo, tú sabes que yo soy pequeño, pero yo sé que tú eres bueno y tú estás conmigo, ayúdame. Y Dios lo hace. Dios escucha nuestra oración, siempre acude a las oraciones de ustedes, porque ustedes son niños pequeños, ¿verdad? Y Él los cuida. Así como cuida mamá, papá de nosotros, también Dios, ¿verdad? Dios nos cuida más, porque Él ve todas las cosas que el papá, mamá no pueden ver, ¿verdad? El peligro, pero Dios sí lo sabe. Entonces, pero debemos escuchar la voz de nuestro Dios, así como José escuchó la voz cuando le dijo: levántate y vete, agarra a Jesús, a María y váyanse a Egipto. Si José no hubiera hecho caso, ¿verdad? Pues sí, le hubieran hecho daño al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero José escuchó la voz de nuestro Dios. Entonces así nosotros debemos escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la voz? Cuando leemos su palabra, cuando escuchamos la enseñanza, ¿verdad? Cuando oímos la palabra de nuestro Dios, estamos escuchando la voz de nuestro Dios, como hoy nos está diciendo que no debemos de temer, porque estamos, ¿verdad?, con nuestro Dios. Dios está con nosotros y Él es nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. Él es nuestro Dios. Entonces, niños, hoy hemos aprendido que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y Él cuida de nosotros como cuidó así del Señor Jesucristo cuando era bebé. Dios lo cuidó, Dios lo protegió de todo lo malo, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga, pequeñitos, y clamen a nuestro Dios en todo tiempo. Lean la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados secundarios, intermedios y jóvenes. Les saludo con la paz de Dios, y asimismo les pido para que también se pongan cómodos en el lugar donde están y puedan escuchar la palabra de Dios. Hoy en día vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Asimismo, vamos a hacer una oración para que el Señor, para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento. Gloria a Dios, aleluya. Oremos. En esta hora, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos las gracias a ti por permitirnos estar un día más aquí para escuchar la palabra de hoy en día que tú nos quieres transmitir. Que tú, Padre, que tu Espíritu Santo, oh Dios, que seas el que nos use en este día, que seas el que nos des el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento para poder entender el tema de hoy en día y para ponerlo en práctica. Señor, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es todo el conocimiento. Es por eso que te pedimos, Padre, que nos ayude en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Como tema vamos a ver en la oración con el Señor Jesucristo. Aquí en estos versículos que leímos, aquí Jesús y la oración, aquí nos enseña cómo el Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos de orar. Bueno, dice durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él se ocupó de transmitir a sus discípulos y apóstoles todas las enseñanzas necesarias acerca del plan de salvación dispuesto por Dios, así como las acciones y principios espirituales que los cristianos deben poner en práctica a fin de que Dios salve a la mayor cantidad de personas de todos los tiempos. Porque, bueno, en el libro de 2 de Pedro 3:9, el Señor es paciente para nosotros, no requiriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos de nosotros sabemos qué es la oración. Nosotros sabemos muy bien que la oración es hablar con Dios, y ahí podemos hablar con Dios, hablarle de nuestra situación, hablar de lo que estamos pasando. Hay varios tipos de oraciones, pero ¿qué es la oración? ¿Para qué nos sirve la oración? La oración es una de las armas poderosas que el Señor Jesús nos ha dado. Una de las 3 armas poderosas, como esa, está el ayuno, la lectura bíblica y la oración. Pero hoy en día nos vamos a enfocar en la oración. Aquí en la oración, nosotros podemos, como les decía anteriormente, podemos comunicarnos con Dios constantemente, en donde quiera que andemos. Podemos estar en el trabajo, estar orando, podemos estar en la escuela orando, en la casa también podemos estar orando, en la calle orando también, al igual que en el templo. Muchos de nosotros oramos en cualquier parte. Y entonces, bueno, el Señor Jesucristo nos dice que debemos orar de esta manera, pero debemos fijarnos que la práctica de la oración es una de las principales enseñanzas que Cristo Jesús compartió con sus seguidores. Lo hizo dándoles ejemplos y compartiendo con ellos distintas explicaciones e instrucciones específicas que además dieron respuesta a la petición de uno de sus discípulos registrada hoy en el Evangelio, en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, ahí nos dice de esta manera. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí uno de sus discípulos le dijo que le estaba pidiendo que le enseñara a orar. ¿Pero por qué? Porque a ellos se le hizo algo hermoso, estar en comunión con Dios. Con la oración podemos estar en comunión con Dios todo el tiempo. Dios está dispuesto todo el día, todo el tiempo, 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lunes, martes hasta el domingo. Entonces nosotros en cualquier momento podemos clamar a Dios, podemos estar en comunión con Dios. Entonces hoy en día la oración es una necesidad y una gran bendición para todo cristiano. Sin la oración perderíamos comunión con el Padre Celestial y moriríamos espiritualmente. Es por eso, amado secundario, joven, intermedio, Dios nos da esta arma poderosa. ¿Para qué? Para clamar a Dios, al Dios Todopoderoso, para clamarle, para poner nuestros problemas en sus manos. Ciertamente, últimamente no hemos podido ver, pero podemos estar en comunión con Dios pidiéndole que Él guarde nuestras vidas, que guarde nuestras familias, cada uno de los secundarios, intermedios, jóvenes, que los guarde, para que todos estemos con bien. Entonces, orar conforme a la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo Jesús, de tal forma que esta práctica sea un hábito que genere ministros ungidos conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que nosotros queramos. Ciertamente nosotros en las oraciones le decimos al Señor lo que nosotros queremos,
pero más de nosotros no es la decisión, sino se va a hacer la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, sino la de Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos dice de esta manera: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestras palabras. Cuando nosotros vamos a orar, que nuestra oración salga de nuestro corazón, salga de lo más profundo de nuestro corazón, que se sienta nuestra oración. Bueno, también al orar debemos dirigirnos a Dios como Padre, reconociéndolo en su autoridad celestial sobre nosotros y la sujeción que le debemos, pero en una relación filial de hijo a padre. Al orar es necesario que tengamos plena conciencia de hacia quién nos dirigimos. No es un Dios, no es un Dios que como a otras personas adoran, un Dios de una imagen, un Dios de una estatua, etc. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso. No es un Dios, es nuestro Padre, el creador y sustentador del universo. Pero también sabiendo nuestras debilidades e imperfecciones y con el deseo de mantenernos en comunión con Dios, debemos pedirle que nos libre de ser tentados, y si es el caso, nos ayude para no pecar. Solo Dios puede librarnos del maligno, porque en Él está todo el poder. Ciertamente nosotros, si nos hacemos un análisis de nuestra vida, sabemos que somos débiles, podemos caer en cualquier tentación, pero nosotros debemos estar en oración, en constante oración con Dios, para que Él nos dé la fuerza, Él nos libre de toda tentación del enemigo, porque el enemigo nos quiere ver ahí derrotado, nos quiere ver cayendo en cada pecado. El enemigo le gusta eso, pero a Dios no le agrada eso. Sabiendo nosotros, tenemos esa conciencia que si caemos en esas tentaciones, si caemos en las tentaciones, si caemos en el pecado, sabemos que ya estamos haciendo mal, sabemos que a Dios no le agrada eso, y nosotros sabemos qué camino es ese y qué camino es la que Dios quiere para cada uno con nosotros. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39, cuando Jesús ora en Getsemaní, Él tenía la costumbre de orar en un lugar específico, en el Monte de los Olivos. También tenía sus motivos, pero también motivó a sus discípulos a orar como un recurso efectivo para vencer las tentaciones. Oró puesto de rodillas, humillado en la intimidad con el Padre Celestial. Sujetó totalmente su voluntad a la voluntad de Dios. Escuchen bien. Sujetó totalmente su voluntad a la voluntad de Dios. Esto quiere decir a lo que Dios diga, no a lo que nosotros queramos. Jesús fue insistente al ver que sus discípulos se durmieron y no pudieron orar debido a su desánimo. Los exhortó y los invitó a orar nuevamente para vencer el desánimo y la tentación. Ciertamente, yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, cuando, no sé si en estas edades que tienen, o cuando estaban más chicos, cuando se ponían a orar, se quedaban dormidos. Pero ahora, hoy en día, nosotros sabemos cómo defendernos contra esas tentaciones del enemigo, porque también eso es una tentación del enemigo. El enemigo no quiere que estés en comunión con Dios. El enemigo no le agrada eso. Él solamente te quiere ver ahí perdido en el mundo, te quiere ver todo perdido en el mundo, sin esperanza. Pero hoy Dios te dice: hijo mío, aquí estoy. El que clama a mí, dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hoy en día tenemos muchos motivos para orar.
Pero, ¿qué podemos hacer en nuestra casa durante todo este tiempo que no nos podemos ver? Ok, una de las recomendaciones que le puedo dar es que en todo este tiempo podemos leer un libro completo de la Biblia. Podemos leer un libro completo de la Biblia. No sé, ya es decisión de ustedes qué libro quieran leer. Pero también debemos orar, estar en comunión con Dios. También debemos ayunar. He aquí las 3 armas poderosas: lectura bíblica, orar y ayunar. Entonces, pero también debemos estudiar un personaje de la Biblia. En la Biblia hay muchos personajes que Dios lo usó en gran manera. También podemos poner música cristiana y adorarle. También debemos procurar estar en contacto con los secundarios, intermedios y jóvenes para animarlos, para seguir adelante, para darles una esperanza que Dios está con nosotros, pero también confiar en el Señor. Todo estará bien. Hoy en día nosotros a veces oramos repitiendo frases que se escuchan de otras personas, pero se dicen sin tener su conciencia qué significado. Por ejemplo, Señor, apresura los pasos. Señor, quita los estorbos. Señor, sana. Hay poder. Pero en Mateo 6, capítulo 6, versículo 7 nos dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto quiere decir que no debemos repetir palabras, como se puede decir muletillas. O sea, si nosotros estamos orando por un enfermo y decimos: Señor, sana, con repetir varias veces no quiere decir que el Señor nos va a escuchar. Es por eso que aquí en el libro de Mateo 6:7 dice: y orando, no uséis vanas de repeticiones. Y más adelante dice que piensa que por su palabrería serán oídos. Entonces, creemos que gracias al plan perfecto de Dios, el Espíritu Santo nos ayudará para orar como lo hizo el Señor Jesús. Si es que le damos el lugar que les corresponde en nuestra vida. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos dice de esta manera: y de igual manera el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Debemos poner en práctica el ejemplo y la enseñanza del Señor Jesús en todos los sentidos, especialmente en la práctica de la oración. Si así lo hacemos, seremos victoriosos ante las tentaciones, tendremos manifestaciones poderosas del poder de Dios. Creceremos en nuestra vida espiritual y seremos sus fieles servidores. Asimismo, les pido que cada uno de ustedes allá en casa se pongan en comunión con Dios. Amados secundario, intermedio y jóvenes, que oran uno por los otros, orando por la iglesia, por sus familias, que Dios nos guarde y que se haga la voluntad de Dios. Asimismo, sería todo, y que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, la paz de Dios sea en cada corazón. Vamos a hacer una oración y así ser despedidos con el Salmo 23. Entonces, sin antes darle gracias a Dios por este día, porque nos ha permitido un día más de alabanza y de su palabra. A mis hermanos que nos escuchan por este medio, Dios le bendiga, la paz de Dios, y que Dios siga haciendo misericordia en sus vidas. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de alabarte y de glorificarte. También, Señor, te damos muchas gracias por el día que nos has dado, Señor, por el alimento, Padre, que has proveído a cada una de las familias, el trabajo, Señor, el sustento. Te pedimos, Padre, por la vida de mi hermano Guadalupe Esquivel, que lo fortalezcas, Padre, ahí en su hogar, que lo puedas sanar, Señor,
de sus dolencias, que des las fuerzas como la del búfalo, Señor. Ten misericordia de él, de la vida de tu siervo, Señor, nuestro hermano Mario. Bendícelo, guárdalo, Señor, provéele el trabajo necesario para el sustento de su familia, al igual que cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, Señor, escuchando ahí tu palabra. Ten misericordia, Señor, guárdalos, fortalécelos, bendícelos abundantemente, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que los edifique en todo momento, que no descansemos, Señor, que no demos lugar al enemigo, Señor, de venir a nuestras vidas y tener que acosarnos, Señor, tener que debilitarnos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a crecer cada día más, Señor, en tu palabra, Señor, en tu sabiduría, así como tu Hijo amado Jesucristo, Señor, crecía y se fortalecía, Señor, se llenaba de sabiduría. Te damos gracias por el entendimiento que hasta el día de hoy nos has dado, Señor. No tenemos con qué, Señor, pagar lo que tú has hecho con nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que estamos aquí, Señor, dándote gracias por cada día, Señor, que tú nos das, Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, por los enfermos, por las familias, Señor Jesús, del Templo del Shaddai. Te pedimos, Padre, también por la vida de mi hermano Oscar, de aquel lugar, Señor, de Puerta de Sion, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor. Ten misericordia de él, al igual que de toda su congregación, de la cual por tu gracia, Señor, le has permitido tener. Te damos gracias, bendito Padre, por cada uno, Señor, de aquellas personas que se encuentran, Señor, en diferentes lugares, Padre. Ten misericordia, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, Señor, que puedan ser, Señor, también instruidas, Señor, en tu palabra, aquellas personas, Señor, que se encuentran en los hospitales, Señor, sánalos, bendito Dios. En las cárceles, Señor Jesús, tal vez sin esperanza alguna, Señor, de su libertad física, Señor. Que sea llegada a ellos, Señor, tu palabra, para que su espíritu, Señor, sea libertado de todo encadenamiento del enemigo. Que ellos puedan, bendito Padre, tener a bien, Señor Jesús, conocer tu palabra, Señor, y que toda enfermedad, Señor, en esos lugares sea reprendida por tu nombre poderosa, en el nombre de Jesús. Ahaistiri, Arabasi, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra, Señor, los llene de fortaleza, cambies y transformes sus vidas, Señor, que no dejes, bendito Dios, que se pierdan esas almas, que no dejes, Señor Jesús, que las almas, Señor, se pierdan, que sean arrebatadas, Señor, por la maldad, bendito Dios, que abunda en este lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guarde, quien nos llene de bendición, Señor, que tengas misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. Tenemos, Señor, la seguridad y la certeza, bendito Padre, de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, que tú no nos dejarás ni nos desampararás. Dice tu palabra, Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme, Señor? Cuando se juntaron los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, Señor, yo estaré confiado en el Dios de mi salvación, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio, Señor, en medio de las tribulaciones, Padre. Porque ¿qué nos separará de ti, Señor? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos apartará de tu lado, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Que seas tú, bendito Padre,
en todo momento, llenando nuestras vidas, Señor Jesús, de tu palabra, de tu paz. Señor, te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran, bendito Dios, en estos momentos en sus hogares, por causa, Señor, de que no podemos estar aquí en tu casa, bendito Dios, por causa de esta enfermedad, Señor, que se propaga cada día más, Señor. Reprende toda enfermedad, Señor, sobre este lugar, sobre este país, Padre. Pon un cerco alrededor de este país, Padre, para que no sea tocado, Señor. Que pongas un cerco alrededor de cada uno de tus hijos, para que así, Padre Santo, todos podamos, bendito Dios, cuando sea, Señor, tu voluntad, poder volver a este lugar, Señor, con el mismo gozo, con el mismo amor con el que tú nos llamaste a tu presencia. ¿A dónde más iríamos, Señor Jesucristo? Si vamos, Padre, a lo más profundo de la mar, ahí estás tú. Si vamos, Padre, a cualquier lugar, tú estás ahí, porque eres un Dios omnipresente, bendito Dios, y poderoso. Hemos conocido que tú eres grande, Señor. Hemos conocido, Padre, que tú eres poderoso y que tú siempre ganas, Padre, que nunca pierdes. Permítenos, Señor, permítenos a cada uno de mis hermanos que tú trajiste con tu amor a este lugar, volver, Padre, a tu presencia, a gozarnos, bendito Dios, porque tu palabra dice cuán hermoso es habitar juntos los hermanos en armonía, gozándonos, Señor, en alabanza. Ver, Señor, sus rostros, Padre, poder darles un abrazo, Señor, poder darles un saludo, bendito Dios. Te damos gracias por la vida de mi hermano Ramón, de mi hermana Lorena, de su familia, de mi hermana Araceli, Padre Santo, de mi hermano Héctor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. La vida de mi hermano César, Señor, de mi hermana Janet, están en tus manos. La vida de mi hermana Miriam, Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Sánala, Padre Santo. Sana la vida de mi hermana Miriam, Padre, por tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, que al que pide recibe, Señor. Que al que toca se le abrirá, Señor Jesucristo. Y al que busca, Señor, haya, bendito Dios. Te pedimos, Padre, en este momento, por cada uno de ellos, bendito Dios, por la vida de mi hermano Lorenzo, Padre, y su familia, la vida de mi hermano Manuel, Señor, de mi hermano Toño, la vida, Señor Jesucristo, de mi hermana, de mi hermana María, de mi hermana Hipólito, Jesús. Te pedimos, Padre, por sus vidas, ten misericordia. Permítenos llevarle una palabra, Señor, de aliento y de fortaleza para la gloria de tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, hoy, en este día que tú nos permites, Padre, escuchar el mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia, Señor, nos han alcanzado y nos han permitido venir a tu presencia. Nos has llamado con un amor eterno, Señor, con un amor que solo tú puedes dar, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, hemos dado gracias a Dios por cada día que nos permite estar con vida. Le damos gracias a Dios también por la alabanza. Vamos a ser así recitados con el Salmo, despedidos con el Salmo 23. No sin antes darle gracias a Dios por la vida y la salud de mis hermanos de Puerta de Sion, ahí en San Nicolás, la congregación, la cual nos ha estado pidiendo, hermanos, que oremos por cada uno de ellos.
Le pedimos a Dios por el templo del Shaddai, por cada uno de sus congregantes, y que sean todos bendecidos por su gracia. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén, hermanos, gloria a Dios, le damos gracias a Dios por este día que nos permite, que la paz de Dios sea en cada corazón y que Dios los bendiga. Gracias a Dios por el programa, hermanos, que mis hermanos se han esforzado para poder llevar la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Ahora ahí donde usted se encuentra, levante su mano derecha y hagamos nuestra oración final para recibir la bendición apostólica. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, por esta bendición que nos has dado a través de lo que hemos escuchado en todo este momento, que se quede guardado en nuestros corazones. Despídenos en paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros y en nuestras familias, ahora y siempre. Amén. La paz de Dios, hermanos, y que Dios los bendiga a todos. Amén.